Jonathan Swift, un antiguo y ocurrente escritor irlandés, proclamó: tengo la solución milagrosa que tantos buscan para la pobreza infantil. Cocinemos a la mitad de los niños pobres y démoselos de comer a la otra mitad. No te asustes, esto era una sátira que se burlaba al mismo tiempo de la crueldad de su época, el siglo XVII, si no recuerdo mal, pero también del pensamiento mágico, que a medida que comenzaba a crecer la interferencia de los reyes y de los políticos en la vida de la gente, estos líderes se iban volviendo cada vez más mesiánicos, lanzando propuestas delirantes para resolver problemas que ellos mismos creaban. Bueno, ¿te suena de algo? Porque han pasado 300 años y la broma de Swift, de hecho, se volvió realidad. Y lo digo muy en serio. Una influyente académica progresista resuena en los principales periódicos del mundo por concluir sus estudios con la controversial idea de que los niños son muy bonitos, pero pésimos para el medio ambiente. Y esto lo ha dicho en el momento más crítico del crecimiento demográfico de buena parte del mundo, donde países enteros como España, que es un auténtico laboratorio de políticas públicas progresistas, literalmente se están muriendo, se están extinguiendo. La ingeniería social feminista, ecologista, triunfó y los resultados están a la vista. Pero para estas personas de la élite académica, corporativa y política, nada es suficiente y van por más. Quédate hasta el último minuto y te vamos a contar todo esto con lujo de detalles. Pero antes, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho ya y dale un like a este video para que mientras tú lo miras, YouTube se lo recomiende a otras personas. Vamos, manito para arriba, no cuesta nada. Se acerca el fin de 2021 y podríamos decir que fue el segundo año de una nueva época, poco feliz, que a veces luce como el principio del fin de la civilización. Un quiebre histórico que lamentablemente no tendrá retorno, pero con la mejor de las suertes podría tener una salida hacia adelante. Como dice el refrán, siempre que llovió, paró. No obstante, los mismos hombres que actualmente mueven los hilos de nuestras vidas, gracias al éxito de sus planes más recientes y más conocidos, están obsesionados por encima de todas las cosas con la cruzada antihumana, con la cruzada misántropa que busca frenar la reproducción de nuestra especie. Caroline Mortimer lleva años insistiendo en que tener hijos es malo para el medio ambiente, pero desde que sus ideas comenzaron a exponerse explícitamente en las Naciones Unidas, en el Vaticano, ¿quién lo diría? Y en distintos parlamentos, por ejemplo el Parlamento Europeo o el Congreso de Estados Unidos, su trabajo empezó a masificarse. En las últimas semanas, varios diarios del mundo publicaron noticias hablando de los estudios de Mortimer y aseverando, por ejemplo, que la ciencia demuestra que los niños son malos para la Tierra y que lo moral sería dejar de tenerlos. O sea, bien clarito, no tengas hijos. Le faltó decir, y a los que tengas te los quitamos. La cadena NBC reseña estas conclusiones de Mortimer diciendo que no hay que fingir que los niños no traen consecuencias ambientales. Son un problema ético. Literalmente dice que son un problema ético. Y convengamos que a mí no me gustan los niños que revolotean y gritan y ensucian, pero todos lo fuimos, incluyendo el que escribió esta nota, incluyendo Mortimer, e incluyendo los poderosos que extienden estas teorías. Travis Ryder, director del programa de bioética del Instituto Berman, dice que la ética del cambio climático establece que todos los seres humanos deberían considerar tener menos hijos y que si no lo hacen, por supuesto, ¿cómo no?, habría que aplicar las medidas demográficas restrictivas como la ley Mao, es decir, la ley genocida
la China comunista totalitaria, que ya ni siquiera se aplica en China, que durante muchos años penalizó, asfixió, ahorcó a las familias que tenían más de un hijo, e incluso algunas que tenían hijas mujeres, lo cual, entre otras cosas, fomentó el infanticidio. Y no quiero ser morboso, pero precisamente estas ideologías progresistas radicales, ya sea el identitarismo de género o el ecofeminismo, están matando niños, como ha sucedido en la Argentina con el caso de Lucio, que fue brutalmente asesinado por su madre y su pareja lesbiana, básicamente movilizadas por el odio a los varones. Así que estamos hablando de algo muy serio y te agradeceré que compartas este programa en todas tus redes y lo hagas llegar a la gente para que tome conciencia. Mortimer sostiene que la mayoría de las estrategias ecologistas de los últimos años se basaron en fomentar el reciclaje, lo cual está bien, usar menos automóviles o aviones, lo cual está mal y hace más pobres a los pobres, y políticas de concientización. Pero que, sin embargo, lo que todos saben y hasta ahora no se habían atrevido a implementar es políticas de planificación familiar. ¿Se acuerdan cuando Bill Gates decía que es imperativo reducir el crecimiento poblacional antes del 2030 a través de políticas sexuales reproductivas, es decir, del aborto y de la estigmatización de la familia tradicional? Él se estaba haciendo una vez más un pionero de esto, de la búsqueda de acabar con los más pequeños en nombre de los arbolitos, los pingüinitos y los pajaritos. Según Mortimer, tener hijos, y esto es literal, es equivalente a liberar a un asesino de la prisión sabiendo que tiene la intención de matar personas inocentes. Porque si uno libera al asesino de la prisión, entonces será responsable de esas nuevas muertes, al igual que el criminal. Bueno, según ella, tener hijos no es un acto de libertad, sino es un acto de agresión al prójimo, porque las personas consumen y el consumo contamina. No tendrás nada y serás feliz. Agenda 2030, te lo venimos contando hace mucho. Incluso cuando los periodistas, que probablemente sean padres y que tal vez no tengan ganas de entrevistar a esta particular mujer, le cuestionan un poco la magnitud de esa declaración, ella dice que tener hijos es malo y que aunque no debería ser prohibido directamente, sí cree que debe ser desincentivado por el Estado por ser como mínimo moralmente sospechoso. Bueno, en esta línea los estudios de Mortimer también sostienen que hay que ser vegetariano, ya sabemos, Gates, Bezos, Walmart, Monsanto, sus empresas, fomentando la carne de laboratorio y la cruzada de los veganos radicales contra las proteínas animales. Sostiene, claro, que hay que dejar el auto, Elon Musk celebra, hay que dejar el auto tradicional y quedarse solo con los autos ecológicos mucho más caros y subvencionados, y que no solo no hay que tener hijos, sino que a los niños que ya existen hay que criarlos pobremente. Según ella, aún en las familias de clase media o clase media alta, y luego del sacrificio de generaciones de personas que trabajaron para darle un futuro mejor a los más pequeños, ella sostiene que no hay que comprarles cosas y hay que educarlos en el rechazo a lo material. Yo no sé por qué directamente esta mujer no se reconoce como una científica extraviada de la Academia de Ciencias de la extinta Unión Soviética. En fin, aquí pueden ver un gráfico donde Mortimer ilustra cómo se puede ayudar al medio ambiente. Muy poquito usando bombillas de bajo consumo, un poquitito más lavando la ropa a mano. Me pregunto si ella, feminista subsidiada por los impuestos de los pobres del Mississippi, lavará su ropa a mano. Reciclar muy poquito, según ella. Cambiar el coche convencional por un Tesla, bueno, es un poquito más. Seguramente los más subsidie sus estudios. Una dieta basada en verduras, mucho más, como le gustaba a Hitler, que era vegetariano. Usar coche eléctrico compartido. Ojo, más aún, comprar energía verde, muchísimo más. Ya lo saben los españoles, donde el 40% de la población es pobre en términos energéticos y las ancianas mueren de quemaduras por tener que cocinar con velas al verse imposibilitadas de pagar la cuenta de la energía verde. Reducir los vuelos continentales muchísimo más. Así que todos los totalitarios que nos han encerrado y nos siguen restringiendo nuestro derecho a volar, a viajar, a comerciar, a integrar a nuestros pueblos, celebran porque obviamente esto es muy bueno para el medio ambiente. También lo sería básicamente que desaparezca nuestra especie. Así que no estamos muy lejos del genocidio.
obvio. Vivir sin coche, sin ningún tipo de coche, muchísimo, muchísimo más. Y aquí es cuando tronan las campanas del éxito de las compañías tecnológicas que incluso nos han obligado, financiando las políticas de encierro, a hacer teletrabajo cuando no era necesario. Y finalmente, muchísimo más que todo, triplicando a todas las demás variantes sumadas, no tener hijos. Es lo que ahorra más emisiones de carbono para Caroline Mortimer y el establishment mediático que le da prensa. Herodes, la película Planeta Melancolía y otra que, famosa Children of Men, Hijo de Hombre, donde precisamente se retrata la desesperación absoluta de un mundo donde ya las mujeres no pueden reproducirse. A mí me vinieron a la mente estas tres cosas. ¿Y a ti? Leeré tus comentarios, pero atento, que todavía falta lo mejor. No solo esto no es una idea aislada, sino que está abiertamente promovida por la omnipresente Open Society Foundation de George Soros, que ya el año pasado, mis seguidores lo recordarán, llamó abiertamente, sin ruborizarse, a abolir la familia. Como en el libro de Huxley, Un Mundo Feliz, donde los hijos ya no tenían padres, sino que nacían de probeta y eran propiedad del Estado y de la dictadura científica. Bueno, literalmente les recuerdo esta nota, esto es muy importante, fue compartida por Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, por ejemplo, Sophie Lewis, una feminista radical del lobby de Soros, en el sitio Open Democracy de Soros, sentenció que el coronavirus demostraba que llegó la hora de terminar con las familias tradicionales. Y esto incluye todas las familias, también las homoparentales, que quede bien claro, esto es contra todos. Contra los gays que tienen hijos y los cuidan bien, que hay muchos, y los conozco también. Esto es contra todos los que quieren tener hijos y aman a sus hijos. Dijo Lewis, en el momento de escribir este artículo, la humanidad ha entrado en una nueva era. Habla de que las políticas de encierro que su propio patrón se encargó de impulsar y financiar en todo el mundo, ordenaron a las familias recluirse en sus casas. ¡Qué novedad! Y a partir de ahí empieza a hacer un análisis feminista de la cuestión, hablando de las asimetrías del trabajo doméstico, que supuestamente las mujeres son esclavas de las tareas hogareñas, que los hombres son dueños de las escrituras, lo cual es mentira, porque precisamente como en los divorcios se benefician las mujeres, históricamente hay más propietarias de inmuebles que propietarios de inmuebles en el mundo hoy. Pese a que los hombres hayan pagado las casas, se las terminan quedando las mujeres. Pero bueno, llega al punto final que es, al igual que Friedrich Engels, mano derecha de Marx y autor del segundo tomo del Capital, para ella la institución del matrimonio es monstruosa y que parte de las políticas sanitarias tendría que ser intervenir a través de las burocracias feministas de los gobiernos, todas las familias, y propiciar el divorcio, no de las mujeres que se sientan incómodas, escuchen esto, sino de los hijos que se sientan incómodos. Es decir, un pequeño muchacho comete una travesura tan habitual en esas edades, el padre lo castiga quitándole la televisión y los asistentes sociales le preguntan, ¿te quieres divorciar? El niño dice sí y adiós papá. Yo no sé si se están dando cuenta de a qué grado de esquizofrenia autoritaria llegan estas personas, pero les recuerdo que gracias a los políticos tienen poder sobre todos nosotros. Esta mujer sostiene que el encierro es muy positivo, pero que debería realizarse atomizando a las familias y que cada persona pueda tener garantizado su propio espacio individual. Bueno, esto significa, si ya no era suficiente con aislarte de tus amigos, de tus parientes más lejanos, de tus compañeros de deporte, de actividades, de divertirte, de entretenerte, de salir a respirar aire puro, ella sostiene que directamente habría que dividirte de tu pareja, de tus hijos o de tus padres o de quien sea con quien vivas para evitar la tentación de la violencia doméstica. Como si no fuera violento llevar adelante este plan psicótico. Y finalmente dice que a la familia le ha llegado su tiempo, que fue una institución necesaria, pero que ahora es obsoleta y es hora de superarla. Bueno, todo este problema malthusiano de querer exterminar a quienes supuestamente sobran en el mundo, yo siempre lo he explicado en este canal, recomiendo muy especialmente esta conferencia, que dejaré al final del mismo, que realmente vale la pena de ver. Pero ya sabemos que los gobernantes, que sus financistas, tienen una relación psicótica con los más pequeños. Biden, por ejemplo, sindicado en el diario íntimo de su hija Ashley, decomisado violentamente por la policía de manera ilegal
de la casa de un periodista de Project Veritas, figura en ese diario de su hija menor bañándose con ella desnudo durante su adolescencia. Tenemos al famoso Jeffrey, a todos sus amigos, Bill Gates, Bill Clinton, Trump, Baldwin, y si se preguntan qué pasó con mi último video sobre Baldwin, el informe con más de 237.000 visitas, YouTube lo pasó a mejor vida. Últimamente, la LIN no nos ofrece señales alentadoras, todo lo contrario. Y la influencia de estos delirios fluye con distintas velocidades, tanto en Washington como en Pekín, en Buenos Aires y en Madrid, en México y en Australia, Chile, Israel, Austria, Francia, Canadá, Singapur o África, pese a que este pobre continente hizo todo lo posible para resistir, pero obviamente no se lo iban a permitir. Y aquí hay una paradoja que tenemos que pensar. De la lista de países que nombré, las supuestas democracias más desarrolladas, que figuran en los puestos altos de los rankings de desarrollo humano, tienen un panorama mucho peor para la libertad y los derechos humanos que los países más pobres, que a su vez, gracias al encierro, gracias a las políticas ecofascistas, son cada vez más pobres. Nunca tuvimos estados tan gigantescamente elefantiásicos, impuestos tan altos, leyes tan abusivas y tan numerosas. Nunca hubo tanta deuda externa, dinero sin respaldo, trillones de dólares inyectados a corporaciones incompetentes que el mercado sabiamente hace quebrar. Y hoy los ciudadanos están universalmente sometidos a la condición de siervos y de esclavos, en muchos casos del cheque de la limosna estatal, y ya ni siquiera quieren volver a trabajar. La argentinización del primer mundo. Todavía hay gente que se pregunta qué gana el Foro Económico Mundial, o sea, un club de presidentes y CEOs que están en la cima de la pirámide social, promoviendo la Agenda 2030, el decrecimiento, o sea, el subdesarrollo sostenible, el famoso no tendrás nada, pero serás feliz. Repito, tienen que interiorizarlo bien. Es su variante de ajuste para un genocidio económico que ellos mismos han generado, y lo que van a terminar concretando es un genocidio de verdad. No quieren que tengas hijos, quieren que eduques a los que ya tienes. Macron, el mismo que se rió y se burló en la cara de quienes no quieren cederle la propiedad de su cuerpo al Estado francés, el chico de Rothschilds, que gobierna Francia al filo de la guillotina, prohibió la educación en casa, el homeschooling. Las ministras comunistas de España proclamaron a viva voz que los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado. La famosa polémica del PIN parental. Las Cortes españolas aprobaron el derecho de los burócratas a arrancar a la gente de sus casas y relocalizarlas donde le plazca a los políticos si hay emergencias, que como ya sabemos, misteriosamente ocurren cada vez más a menudo. Y los magnates que construyeron sus imperios mucho más cerca del Estado que de la innovación a la cual obliga el mercado, están obsesionados, como lo estuvieron en el pasado Rockefeller y Henry Ford, con rediseñar al mundo entero a su divino capricho, a su antojo. Se comportan como tiranos de aldea, pero con pretensiones imperiales. Ellos se comportan como la peor faceta del niño pequeño que dice yo, mío, 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 y quiere que todos corran alrededor suyo. ¡Qué paradoja! Bueno, ya les hemos hablado de Elon Musk y Jeff Bezos compitiendo por quién está más loco con sus proyectos para colonizar el espacio exterior, que incluyen lanzar misiles nucleares a Marte para terraformarlo y crear colonias flotantes en las galaxias, y que si tú no quieras ir, te quedes en una reserva de salvajes en lo que reste del planeta Tierra. Ya les hablamos del proyecto del grupo de expertos que dice que hay que sacar a la gente del campo y obligarnos a vivir en pequeñas ciudades con edificios enormes, que no tengan energía, que no tengan iluminación durante la mayor parte del día, y en la que trabajen y nos controlen robots. Esto lo han dicho literalmente, lo publicó el diario El País, no me lo inventé yo. Y aunque todavía no hayan concretado estos objetivos, y esperemos que no lo logren, es un hecho consumado, que hoy ya es muy difícil vivir dignamente en el mundo. Los políticos legalizan la ocupación criminal de vivienda, blindando ocupas, ya sea Pedro Sánchez o Alberto Fernández o López Obrador. Los pseudoindígenas en Chile, en Argentina, robando y matando a sus anchas a los dueños de las tierras, y que misteriosamente no tocan las que tienen Gates, Ted Turner de la CNN, Soros y sus socios, o Henry Kissinger en la Patagonia.
solo atacan a los pequeños y medianos propietarios, que tal vez están allí hace generaciones. Y bueno, tenemos el Tratado de Escazú, del que nadie habla, por el cual, con los dogmas del cambio climático mágico astrológico, nuestros estados se han comprometido a robarle sus tierras a los ganaderos o a los agricultores si las instituciones ecologistas así lo demandan. Ya con esto, con lo que hemos visto concretarse hasta ahora, estamos metidos de cabeza en una dictadura totalitaria con máscara de democracia. Bill Gates, no conforme con predecir la sopa china e incluso revolverla, si me permiten la analogía, advirtió que la próxima amenaza serán los ataques bioterroristas, por ejemplo con viruela, que podrían acabar con 1/3 de nuestra especie. Con lo cual debemos asumir que es un bioterrorismo muy ecológico y que él celebraría porque se ha cansado de decir que no hay que tener hijos, aunque él tiene 3. Bueno, en mi último informe, que se está volviendo viral, te lo recomiendo si no lo viste, te cuento cómo el FBI, por puro accidente, terminó encontrando 15 frascos de viruela en los labios de una empresa vinculada directamente con la fundación de Bill. Y lo peor de todo es que ya a nadie le sorprende. Ya hubo una primera entrega del apagón, del cyberbolígono que propuso el Foro Económico Mundial, y ahora te están avisando explícitamente que los niños están en su mira telescópica. Van por ellos. Por los que no nacieron, por los que están por nacer, y ahora también por los que ya están. Bueno, ¿quién fue el padre de Bill Gates? Director de la Planned Parenthood, que le hablaba en su mesa desde niño de que había que reducir a la población. Que fue designado por Margaret Sanger, la fundadora de esta red de clínicas abortistas, que literalmente era filonazi y amiga del Ku Klux Klan, y que decía que su trabajo era liberar a la humanidad del peso muerto de la basura humana. En esa época no se molestaban tanto en disimular como ahora. Bueno, ¿recuerdas a Greta, que ahora la sustituyeron por el dinosaurio? Greta y el dinosaurio, diciéndote en la ONU que la revolución ecológica y todas estas reformas son para que no nos extingamos, es exactamente al revés. Te quieren más pobre, porque ser más pobre implica ser menos libre y más dominable. Que cobres un cheque del gobierno o estés a su merced implica que pueden hacer con tus hijos lo que quieran, y lo que quieren es desaparecerlos de la faz de la tierra. Y que no tengas nietos. Y que básicamente no seas otra cosa que un esclavo satisfecho y agradecido a tus carceleros. Te pido que compartas este video en Facebook, en Twitter, en Telegram, en WhatsApp, para que llegue a más gente. Ayúdanos con eso, porque YouTube no nos está ayudando. Y bueno, si no lo hiciste todavía, lo vuelvo a recomendar, esta conferencia que estará al final, en la pantalla final. Por más que es larga, vale la pena, vas a entender muchas cosas e incluso puedes tener ideas para eludir o para combatir todo esto que está pasando. Mírala de aparte, si no tienes suficiente tiempo, no te arrepentirás. No te olvides de dejar tus comentarios y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.